Les pido el favor, como ustedes ya saben, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, para leer todos juntos los versos 17 al 25. Juan 15, 17 al 25. Dice la palabra de Dios en esta parte: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Como acaba de escuchar, este sermón lo hemos titulado Aborrecidos sin causa. Aborrecidos sin causa, que se da cuando el Señor Jesús previene acerca del odio del mundo a todos sus discípulos. De manera que hoy en nuestro mensaje tenemos las razones por las que el mundo odia a los creyentes. Vamos a mirar cuáles son las razones por las que el mundo odia a los creyentes, siendo el objetivo del sermón, hermanos, concientizar a los hermanos, a cada uno de ustedes, sobre el odio del mundo hacia nosotros. Y les recuerdo que desde su nacimiento en el día de Pentecostés, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha enfrentado oposición. Porque después de que Pedro y Juan sanaran a un hombre paralítico de nacimiento y de que Pedro predicara un mensaje evangelístico poderoso, dice en Hechos 4, 1 al 3 que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Poco después, con el escozor del crecimiento fenomenal de la naciente iglesia, dice Hechos 5, 17, 18, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. A Esteban lo acusaron falsamente por su audacia en la predicación del evangelio. Lo arrestaron, lo juzgaron ante el Sanedrín y lo lapidaron o lo apedrearon. Después de su muerte, se desató una persecución general contra la iglesia encabezada por Saulo de Tarso, quien era un fariseo ferviente. El primer apóstol en morir mártir fue Santiago o Jacobo, el hermano de Juan, ejecutado por el malvado rey Herodes. Herodes también encarceló a Pedro. Sin embargo, un ángel lo liberó milagrosamente. De acuerdo con la tradición, el resto de los 12, excepto Juan, quien estuvo exiliado en Patmos, todos se enfrentaron al martirio en algún momento. Y después de su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo pronto se enfrentó a una oposición feroz. Su predicación audaz y valiente del evangelio sorprendió y enardeció a los judíos de Damasco, quienes buscaron matarlo.
Así el apóstol tuvo que huir para salvar su vida, siendo bajado por el muro de la ciudad en una canasta. Este incidente trazó el curso del resto de la vida y ministerio de Pablo. Lucas dice en el libro de los Hechos que en el curso de sus viajes misioneros, Pablo tuvo que huir de Iconio a la fuerza. Lo apedrearon y creyeron que estaba muerto en Listra. Lo golpearon y encarcelaron en Filipos. Le obligaron a salir de Tesalónica después de que su predicación provocó un revuelo. Lo forzaron a huir de Berea después de que judíos hostiles de Tesalónica lo siguieran hasta allá. Fue ridiculizado y se burlaron de él los filósofos griegos en Atenas. Sus adversarios judíos lo llevaron ante el procónsul romano en Corinto. Enfrentó la hostilidad de judíos y gentiles allá en Éfeso. Cuando estaba a punto de navegar de Grecia a Siria, los judíos tramaron contra su vida, obligándole a cambiar sus planes de viaje. De camino a Jerusalén se encontró en Mileto con los ancianos de la iglesia de Éfeso y les declaró: ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En Jerusalén, unos judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo y provocaron una turba que lo golpeó salvajemente. Solo se salvó de la muerte segura porque los soldados romanos llegaron en ese momento preciso y lo arrestaron. Cuando Pablo estaba en custodia en Jerusalén, los judíos planearon otro complot contra su vida, provocando que el tribuno romano lo enviara al gobernador de Cesarea, fuertemente escoltado. Al final, después de un viaje tortuoso por mar y de un naufragio, Pablo llega a Roma, aún bajo la custodia romana. Allí encontró la oposición de los líderes locales judíos. Y aunque, hermanos, los romanos lo soltaron después de ello, después de 2 años de prisión, Pablo a la larga fue arrestado y ejecutado durante la persecución del emperador Nerón. Y así como Pablo antes de su conversión, es que los judíos consideraban herejes a los cristianos y creían que perseguir a la iglesia era honrar a Dios. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Más aún, algunos de los judíos, especialmente entre los líderes, temían que la lealtad de los cristianos a Jesús como rey, antes que darla al César, eso pudiera provocar la ira de Roma contra la nación. Entonces los romanos perseguían a los cristianos por varias razones. Vamos a verlas rápido. Al principio veían el cristianismo solo como otra secta judía. Y como el judaísmo era una religión tolerada legalmente, los romanos dejaron tranquilos a los cristianos. Pero con el tiempo la hostilidad de los judíos hacia los cristianos y la entrada de gentiles en la iglesia llevaron a que los romanos reconocieran al cristianismo distinto del judaísmo. Entonces el cristianismo se convirtió en una religión ilegal, proscrita o condenada por el gobierno romano. Además de la situación ilegal del cristianismo, varios factores impulsaron esa persecución romana. Políticamente, la lealtad de los cristianos a Cristo levantó suspicacias de deslealtad al Estado romano. Así que el rechazo a adorar a la diosa Roma o al emperador divino constituía una traición. Y los romanos consideraban traidores a los cristianos porque estos se negaban a hacer los sacrificios requeridos y ofrecidos al César en adoración. También porque proclamaban el reino de Dios, lo cual hizo a los romanos suponer que planeaban el derrocamiento del gobierno. Entonces, para evitar el acoso de las autoridades, los cristianos solían reunirse en secreto durante la noche. No obstante,
¿Eso qué hizo? Eso aumentaba las sospechas romanas de que estaban incubando un complot contra el gobierno. Pero los romanos perseguían también a los cristianos por razones religiosas, no solo políticas. Como ellos permitían que sus súbditos adoraran al Dios que quisieran, los romanos permitían que ellos adoraran al Dios que quisieran, mientras adoraran también a los dioses romanos, los cristianos por su parte predicaban un mensaje exclusivo de un solo Dios y un camino único a la salvación. Además, las reuniones cristianas secretas llevaron a comentarios morbosos y falsos de inmoralidad. Los malentendidos sobre el significado de comer y beber la Santa Cena llevaron a acusaciones de canibalismo. Y la práctica cristiana de saludarse con un beso santo, ¿recuerdan? Dio pie a acusaciones de incesto y otras perversiones sexuales. Socialmente también fueron perseguidos por ese factor. Los líderes de la sociedad romana, ellos temían la influencia de los cristianos en las clases bajas, de cuyas filas pues la iglesia atrajo a muchos de sus miembros. Así, los aristócratas ricos se sentían especialmente amenazados por las enseñanzas de ¿qué? De igualdad en el cristianismo. Y aunque la iglesia no se oponía abiertamente a la esclavitud, los cristianos también se distanciaban de la vida pública de la época, por razones obvias. Ellos no participaban en la adoración idólatra del templo, parte muy importante de la vida pública en aquel tiempo. Y como los eventos deportivos y de teatro que hacían en esa época incluían sacrificios a deidades paganas en los que los cristianos no podían participar, así la pureza de las vidas de los cristianos era una reprensión a los estilos de vida depravados de ricos y pobres por igual, y provocaba aún más hostilidad. Los factores económicos también jugaron un papel que suele pasarse por alto muchas veces, pero influyeron también en la persecución de los primeros creyentes. Por ejemplo, el exorcismo que realizó Pablo, ¿se acuerda? A una joven que predecía la suerte allá en Filipos, hizo que sus amos, indignados por la pérdida de sus ingresos, fomentaran la hostilidad contra él. Estos factores económicos también jugaron un papel importante en la provocación del disturbio en Éfeso, pues al principio del siglo II, Plinio, gobernador romano de Bitinia, se lamentó en una carta al emperador Trajano porque el crecimiento del cristianismo había causado el abandono de los templos paganos. Entonces, por estas y otras razones, el cristianismo se convirtió en una secta religiosa odiada y despreciada para el Imperio Romano. Sin embargo, la primera persecución oficial contra los cristianos por parte del gobierno romano llegó durante el reinado del emperador Nerón. En julio del 64 después de Cristo, del año 64 después de Cristo, cuando un incendio azotó Roma y destruyó o dañó gran parte de la ciudad, los rumores populares culpaban a Nerón del incendio. Y aunque probablemente los rumores no fueran ciertos, Nerón buscó chivos expiatorios para quitarse de encima las sospechas. Por lo tanto, ¿a quién culpó? Culpó a los cristianos, que eran ya despreciados por el pueblo, y comenzó a perseguirlos salvajemente. Debido a esto, los cristianos fueron arrestados, se les torturó con crueldad, los arrojaron animales salvajes, los crucificaron y los quemaron como antorchas para alumbrar los jardines de Nerón por la noche. Esto sin duda llevó a que los ataques a los cristianos se esparcieran sin supervisión de las autoridades a otras partes del imperio. Según la tradición, Pedro y Pablo murieron mártires durante la persecución de Nerón. 3 décadas después, durante el reinado del emperador Domiciano, se desató otra persecución contra los cristianos patrocinada por el gobierno. Pocos detalles se conocen, pero se extendió hasta la provincia de Asia, lo que hoy es la Turquía moderna.
Al apóstol Juan lo desterraron de Éfeso a la isla de Patmos. En el siglo II y la primera mitad del siglo III, la persecución oficial de los cristianos fue esporádica. Pero aún así la persecución final y más violenta por todo el imperio comenzó en el año 303 después de Cristo, durante el reinado de Diocleciano. Esta persecución no fue menos que un intento a fondo por exterminar la fe cristiana. Diocleciano promulgó una serie de edictos ordenando la destrucción de las iglesias, ordenando la quema de todos los ejemplares de la Biblia y ordenando que todos los cristianos ofrecieran sacrificios a los dioses romanos, so pena de muerte. La persecución amainó cuando Constantino y su coemperador Licinio promulgaron el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, otorgando libertad de culto a los miembros de todas las religiones. Pero Licinio incumplió el acuerdo y la persecución continuó en algunas partes del imperio. Solo cuando Constantino llegó a ser el único emperador en el 324, la persecución romana a los cristianos terminó permanentemente. Después de todo esto, bajo la Iglesia Católica Romana, que reemplazó al Imperio Romano como poder dominante durante la Edad Media, la persecución se volvió a desatar. Irónicamente, en esta ocasión, la persecución contra los creyentes verdaderos vino de quienes se decían eran cristianos. Por esto vino los horrores de la Inquisición, por esto vino la masacre del día de San Bartolomé y el martirio de muchos creyentes, lo que fue el epítome de los esfuerzos de la Iglesia romana por suprimir el evangelio verdadero de Jesucristo. Más recientemente, los creyentes están siendo brutalmente reprimidos por los regímenes comunista e islámico. De hecho, la estadística estima que cerca de 70 millones de cristianos han muerto por profesar su fe. 2/3 de ellos en martirios posteriores al inicio del siglo XX, por lo que el número real probablemente es muchísimo mayor. Otra estadística estima que desde 1990 han matado a 100,000 cristianos por año. Y como dijimos la última vez, esta noche del jueves fue la última noche que nuestro Señor pasó con sus discípulos celebrando la Pascua, la cual fue una noche como ninguna otra. Y hasta ahora ha sido una noche de amor, pues ha estado dominada por el amor. Y ha sido un tiempo increíblemente maravilloso que nuestro Señor ha pasado con sus discípulos. Pero ahora, aquí, de repente, ¿cierto? Porque es de repente, en un giro dramático, el Señor pasa del amor al odio. Y la palabra odio se usa repetidamente en este pasaje una y otra vez. Y entiendo que es una palabra fuerte, pero esa es la intención. Entonces este es un pasaje muy conmovedor y poderoso de las Escrituras, pues en esencia nuestro Señor les promete persecución como consecuencia del odio. Les dice a ellos y a todos los que los sigan que serán odiados por el mundo por el nombre de Cristo. Obviamente esto comenzó con el odio hacia Cristo mismo, pues lo odiaron tanto que lo mataron. Y no pasó mucho tiempo antes de que ese odio se extendiera a sus seguidores. Cuando llegó la reforma, ¿cierto? Todos sabemos que los reformadores fueron perseguidos, fueron asesinados, pues conocemos esas historias. Y toda esa historia coincide exactamente con lo que Jesús dijo en el pasaje que leí. Él dice que nos odian y como nos odian, nos perseguirán. Eso es una profecía absolutamente cierta. Jesús lo dijo y eso es precisamente lo que ha sucedido. Quizás usted nunca lo haya visto de esa manera, ¿cierto? Quizás no lo haya considerado una profecía, pero lo es y es muy precisa. Porque eso es lo que la historia registró. Y el Señor dijo todo esto la noche antes ¿de qué? De su muerte, dando inicio a la hostilidad que aún continúa incluso hoy.
Así que estas son palabras de persecución terrenal. Después de escuchar todas las bendiciones celestiales, ahora llega la hostilidad, el odio y la persecución. Y por cierto, la persecución es el precio del discipulado. ¿Lo sabía? La persecución es el precio de seguir a Cristo. Es el precio del discipulado. Para algunos esto implica la muerte. Para todos hay cierta medida de persecución. Y esa medida de persecución está relacionada con su fidelidad al Señor Jesucristo. Si usted es fiel al Señor Jesucristo, va a ser perseguido. De modo que cuando alguien nos pregunta, pastor, ¿qué cree que deberíamos hacer ante la persecución de los cristianos en todo el mundo? ¿Qué deberíamos hacer? Por favor. Bueno, creo que nuestra respuesta debe ser aceptarla. Eso, aceptarla. De hecho, tal vez si fuéramos más fieles al Señor, de seguro habría más persecución y no menos. De ahí que cuando Él empieza a hablar, Jesús lo hace diciendo, ámense los unos a los otros y sigan amándose, pues lo necesitarán. ¿Ve? ¿Por qué tomamos desde allí el pasaje? Es como si el Señor Jesús dijera, ámense profundamente, ámense con humildad, ámense con lealtad, con fervor, con devoción, con sacrificio, como yo os he amado. Porque lo único que ustedes tienen es el uno al otro. Eso es lo único que tenemos en este mundo, a nuestros hermanos. Ya que ustedes no van a recibir ese amor del mundo. Y muy probablemente tampoco lo van a recibir de su familia, de su propia familia. Porque el Señor dije que vino y trajo espada, ¿cierto? Él hace división. Por causa de su fe en Él, las familias se dividen. Ustedes no van a recibir el amor del mundo. No, sino que van a recibir, ¿qué? Su odio. Así que necesitamos la comunión y la hermandad de los santos en amor, porque el amor es el vínculo perfecto que nos une. Ahora, ¿por qué el mundo nos odia tanto? Bueno, en este pasaje nuestro Señor nos da al menos 4 razones. Aquí el Señor Jesús revela 4 razones por las cuales el mundo odia a los creyentes. Y la primera razón que encontramos es que el mundo odia al creyente porque no es parte de él. Versos 18, primera parte al 19. Por eso el mundo odia al creyente, porque el creyente no es parte del mundo. Si el mundo os aborrece, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí cosmos es la palabra para mundo y se refiere en este contexto al sistema caído y maligno. A eso se refiere. Al sistema caído y maligno, compuesto por personas no regeneradas y controladas por Satanás. Y Satanás odia al pueblo verdadero de Dios porque odia a Dios. Así ellos son el blanco de su ira. ¿Cuándo? Cuando, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿cierto? Por eso no sorprende que el mundo aborrezca a los creyentes. El mundo los odia porque no son del mundo y también porque su gobernante los aborrece. El mundo le guarda rencor a los creyentes porque sus vidas piadosas condenan sus malas obras. En este sentido, miren lo que dice Proverbios 29-27. Abominaciones a los justos el hombre inicuo y abominaciones al impío el de caminos rectos. Y en primera de Juan 3:12, Juan ilustró ese principio con la historia del primer asesinato de la historia humana, diciendo, Caín, que era del maligno, ¿sí ve? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por otra parte, el mundo aplaude a quienes practican el mal. Qué triste, ¿verdad?
Entonces, aunque los creyentes viven en el mundo, están separados de él y lo acusan. Pablo, de hecho, dejó esta responsabilidad a los filipenses cuando dijo, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. También amonestó así a los efesios al decir, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y aunque las personas del mundo odian a quienes siguen a Jesucristo, entre ellos se aman unos a otros. ¿Sí se ha dado cuenta? Pues los incrédulos solo están cómodos entre los incrédulos y se respaldan entre ellos. Entonces, la declaración del Señor en esta primera parte podría traducirse así. Si los discípulos de Jesús fueran parte del mundo, ellos habrían experimentado el amor imperfecto que tiene el mundo para los suyos. Pero los cristianos no son parte del mundo porque Jesús los eligió del mundo. Jesús mismo los eligió por su propia cuenta. Por tanto, todo el crédito por la salvación de los discípulos le pertenece ¿a quién? A Cristo. De ahí que la doctrina de la elección silencia el orgullo humano. La doctrina de la elección silencia el orgullo humano. Por eso Pablo recordó a los efesios, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por ello escribió a los romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, si alguien pregunta, hermanos, ¿por qué nos odian? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, es porque no somos parte del sistema y existimos como una entidad que no está integrada al mundo y entonces somos un problema, ¿verdad? En cuanto a esto, existe un libro interesante sobre por qué los judíos son liberales. Alguien escribió eso, por qué los judíos son liberales. Y cuando uno lee el libro, empieza a comprender lo que el autor dice que motivó su persecución allá en Europa. Y se da cuenta que el principal problema de las naciones europeas con los judíos era su incapacidad para integrarlos, ya que ellos no lograban que asimilaran la cultura, así que los consideraban como seres ajenos a la sociedad, que no seguían las costumbres de los demás y por lo tanto se convertían en una amenaza porque tenían normas diferentes sobre la vestimenta, sobre la alimentación, sobre las rutinas, la religión, las tradiciones y las costumbres. Y precisamente por no integrarse es que los judíos eran objeto de persecución en Europa. De manera que las culturas europeas intentaron forzar la integración de los judíos, pero nunca lo consiguieron. Pues los judíos formaban sus pequeñas comunidades donde convivían. Allí iniciaban sus propios negocios y oficios, pero todo dentro del ámbito de su propia vida, de su nacionalidad y de su religión. Y esto generó mucha hostilidad, odio y miedo, según afirma el autor del libro. Y claro, le cuento esto, porque eso es una especie de microcosmos, ¿cierto? Un microcosmos de cómo el mundo nos ve a nosotros, cómo el mundo ve a los cristianos. Somos un problema porque simplemente no formamos parte de él. El mundo va por un camino y nosotros no. El mundo va por un camino y nosotros no. El mundo cree ciertas cosas y nosotros no. El mundo acepta ciertas cosas y nosotros no. El mundo dice que ciertas cosas son correctas y nosotros no lo creemos.
Así que somos una entidad extraña y aislada que existe dentro de otro sistema, pero no nos integramos. Y permítanme decirlo de otra manera. El mundo es el sistema caído y en caída. ¿Cómo así? Bueno, porque la raza humana no ha terminado de caer. La raza humana no ha terminado de caer en pecado. En Génesis 3 comenzó la caída, pero ha estado cayendo desde entonces y aún continúa cayendo. De ahí que los hombres malvados se vuelven cada vez que peores. Los hombres malvados se vuelven cada vez peores. Así el mundo es el sistema de la humanidad gobernado por el mal que sigue cayendo. Por ello hablamos de dos reinos en el mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios. Dos reinos que no se mezclan y no se combinan. Nosotros no aplaudimos a quien hacen el mal como lo hace el sistema. Por ello, aunque las personas saben que las cosas están mal, ¿cierto? Porque todas las personas ven las noticias y cuando ven algo, eso está mal, ¿cierto? Pero aunque todas las personas saben que las cosas están mal, aún así aprueban a quienes las hacen. Pero nosotros no hacemos eso. Por tanto, cuando usted se convierte al cristianismo, es porque Dios lo eligió para salir de ese mundo, de ese sistema de maldad. De modo que los cristianos nos convertimos en la conciencia del mundo. Y nos odian por eso. Por cierto, a todos los que son parte del mundo, les encanta ver a un supuesto cristiano fracasar estrepitosamente en un desastre moral. A ellos les encanta eso. Les encanta porque ellos se alimentan de eso. Porque no somos de los suyos. Así todo aquel que odia el cristianismo y persigue a los cristianos de alguna manera, pertenece al diablo, pertenece al maligno. Porque volviendo a la historia de Caín, le digo algo más. Este mató a su hermano no solo porque tenía celos. Sí, claro que tuvo celos, pero no lo mató solo por eso. Él lo mató porque su vida y sus pensamientos estaban controlados por Satanás. Y no lo mató porque sufriera de una crisis psicológica, como dicen, ¿no? Los sabios de este mundo. No, no, él no lo mató porque sufriera de una crisis psicológica ni porque se sintiera poco querido o insatisfecho, como dicen hoy en día, ¿cierto? Y para que lo entienda mejor, déjeme decirle cómo usted puede elevar la hostilidad en su contra. Le voy a decir cómo eleva usted la hostilidad en su contra. Mire, es muy fácil, empiece a identificar el mal como el mal. Y va a elevar la hostilidad en su contra. Identifique el mal como el mal. Entonces, para elevar la hostilidad hacia usted mismo, usted no solo necesita creer en Dios y en el Señor Jesucristo, sino que también debe, ¿qué? Debe, por ejemplo, identificar la homosexualidad como malvada. Usted debe proclamar que la manipulación de la identidad de género es malvada. Debe decir que el adulterio es malvado, que la fornicación es malvada, que el aborto es malvado, que la mentira es malvada, que el orgullo, el egocentrismo y la hipocresía son malvados. Usted debe proclamar eso. Y si no decimos esto, pecamos. Pecamos, ¿entiende? Y se puede decir con amor, claro que sí, pero es necesario decirlo. Entonces nos odian porque no formamos parte del sistema, porque en nuestra vida reprendemos al sistema y con nuestro mensaje condenamos lo que el sistema representa. Condenamos todo lo que hay en él, condenamos sus filosofías, condenamos su religión, condenamos sus ideologías, sus metas, sus objetivos, condenamos todo. Pero el reino de las tinieblas, a nuestro parecer, se está apoderando cada vez más y con mayor agresividad de esta cultura.
Y como nosotros rechazamos lo que esta cultura afirma, como rechazamos su estándar de bondad y maldad, como rechazamos su tolerancia, rechazamos sus metas y objetivos y seguimos la palabra de Dios, por eso nos odian. Y resulta curioso que hoy en día haya tanta gente que se autodenomine cristiana, ¿cierto? Resulta muy curioso eso. Por eso es de esperar, porque eso hay que esperarlo, ¿verdad? Eso es de esperar, porque así son las personas, así son las cosas. Hay una segunda razón que el Señor nos presenta aquí. Y es que el mundo odia al creyente porque odia a Jesucristo. No solo nos odian porque no somos parte del sistema, sino porque odia al Señor Jesucristo. Segunda parte del versículo 18 y 20. Saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por tanto, los cristianos no deben sorprenderse con la hostilidad del mundo hacia ellos, pues el mundo aborreció a Jesús antes que a ellos. Y ese odio lo hemos visto manifestado en todo este evangelio de Juan. En Juan 5:16 los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el versículo 18 los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 7:1 los judíos procuraban matarle. En el versículo 32, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. En Juan 8:59 y Juan 10:31 tomaron piedras para arrojárselas. En Juan 11:47 al 53 planearon matarlo. Al final lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. No sorprende entonces que el escritor de Hebreos llamara a sus lectores a considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la palabra que Jesús había dicho antes a los discípulos y que reitera aquí en este pasaje, de que el siervo no es mayor que su Señor. Con ella, el Señor Jesucristo quiere decir en este contexto que los discípulos debían esperar, seguir su ejemplo de sufrimiento y no tenían el derecho a esperar mejor tratamiento del mundo que el recibido por él. Nosotros no debemos esperar que nos traten mejor que como trataron al Señor Jesucristo. No espere eso, hermano, porque no va a suceder. Y el Señor Jesús les había dicho antes en su ministerio, en Mateo 10, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así los creyentes se identifican con Jesucristo, siendo semejantes en la participación de sus padecimientos. Participamos de los padecimientos de Cristo. Y como, pero la imagen no es del todo lóbrega, no es del todo tenebrosa aquí, porque el Señor también añade algo. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La vuestra. Y como ya ocurrió con Jesús, la mayoría rechazaría la enseñanza de los discípulos y los perseguiría. Pero siempre habría ¿qué? Una minoría. Y yo estoy contento aquí por eso. Porque siempre hay una minoría que escucha. ¿Lo entiende? Siempre hay un remanente que atiende, ¿verdad, hermana? Siempre hay alguien que escucha. No importa cuántos sean. Entonces, el Señor dijo algo muy importante. Siempre hay un remanente que escucha y que aceptaría el mensaje de los discípulos. Entonces la alegría de ver a esos pocos, acercándose a la fe en Cristo, sobrepasa
por mucho el dolor producido por el odio y la hostilidad de los muchos que rechazan el Evangelio. Y como han visto, este es un punto sencillo. Nos van a tratar como trataron a Cristo. Y es así porque el mismo Satanás, los mismos demonios, el mismo reino de tinieblas, el mismo odio a Dios, a la justicia, a la bondad, a la verdad, son los que están presentes hoy. Son los mismos. Si lo odiaron, nos odiarán. Por eso mataron a Esteban. Por eso mataron a Santiago. Y por eso la matanza ha continuado desde entonces. Y realmente creo que tenemos que aceptar esa realidad y ser más fieles al decir la verdad, aunque ello intensifique la persecución. Pero es necesario ser fieles. Es necesario ser fieles. En Mateo 5 Jesús dijo, seréis perseguidos, pero bienaventurados sois cuando os persigan por mi causa. Entonces, no espere ser tratado mejor que su Señor. No espere eso. Si Él, el perfecto, fue tratado así, ¿cómo podemos nosotros los imperfectos esperar ser tratados de manera diferente? ¿Cómo esperamos eso? Ahora bien, prepárese para escuchar esto. No se moleste. Se lo digo con amor. Si usted no ha experimentado nada de todo eso, si usted no ha experimentado persecución, si usted no está sufriendo como creyente en este mundo, tal vez usted esté intentando ser una especie de discípulo en secreto. Tal vez usted es un discípulo, seguidor de Cristo en secreto, por allá escondidito. Tal vez esté pensando que necesita ser más audaz y agradable en lo que dice. Uy, el pastor debería de predicar, no tanto así tan fuerte. Tal vez esté pensando eso. Y no se confunda con mi pasión al decir las cosas, porque eso es una cosa y otra cosa es que yo lo hago con amor, porque los amo a ustedes como el Señor me ama a mí. Y quiero que sus vidas estén con Él. Entonces, si somos creyentes verdaderos, tendremos que hablar sobre la realidad de la muerte. Tendremos que hablar sobre la realidad del pecado, el juicio, el infierno y el castigo eterno, pues esas cosas deben ser proclamadas. Necesitamos decir, sus obras son malas. Necesitamos decirles eso. Sus obras son malas y el mal tiene consecuencias. El castigo es divino y es eterno, a menos que usted sea perdonado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una tercera razón que vemos aquí es que el mundo odia al creyente porque no conoce a Dios. El mundo odia al creyente porque no es parte del sistema. El mundo odia al creyente porque odia a Jesucristo. El mundo odia al creyente porque no conoce a Dios. Dice versículos 21 al 25, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora bien, esto nos lleva a esa reflexión, a una reflexión más sobre el origen de todo este odio que realmente está detrás de todo. La tercera es que nuestro Señor dice que para el odio del mundo, el mundo no conoce a Dios. Esto es necesario decirlo y entenderlo con mucha claridad, porque la mayoría de la gente cree conocer a Dios, ¿cierto? Usted puede hacer la prueba ahorita ya. La primera persona que pase, pregúntele si cree en Dios y verá qué le dice. Claro, yo creo en Dios.
Entonces la mayoría de la gente cree conocer a Dios. La mayoría de la gente dice yo creo en Dios. Yo soy una persona espiritual. Le doy un lugar a Dios en mi vida y le rezo todos los días. Pero a pesar de todas esas afirmaciones que hay por ahí, el Señor dice que todo este odio del mundo es porque no conocen al que lo envió. Es porque no conocen a Dios. Y me refiero en particular a la gente religiosa, porque esta es aún peor. La gente religiosa es aún peor. Por eso, esa es la condición del ser humano y no regenerado en el mundo. No conoce a Dios y odia a Dios. La gente no ama a Dios. Si amaran a Dios, ¿qué harían? Guardarían sus mandamientos, ¿verdad? Y el primero es, ¿cuál es? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Jesús es Dios. Y usted debe amar a Jesús sobre todo, ¿verdad? Ese es el primero. De manera que si usted rechaza a Cristo y su evangelio, usted odia a Dios. Entonces esta es una declaración de realidad impactante para los religiosos que no conocen a Dios. Por cierto, esto era algo que Jesús decía muy a menudo. Y recuerden, él se movía ¿entre quiénes? Entre los judíos que creían no solo conocer a Dios, sino conocerlo mejor que nadie en el mundo, ¿cierto? Ellos siempre se enorgullecían de esto. Ahora bien, no estoy diciendo que la gente no sepa que Dios existe, porque eso es obvio. Por supuesto que saben que hay un Dios, pero no lo conocen. Así la humanidad odia a Dios. ¿Por qué lo odian? Le voy a decir por qué. Lo odian porque aman su pecado. Por eso odian a Dios, porque aman su pecado y Él los juzga. ¿Ve? Por eso lo odian. La humanidad habla de Dios. Dicen creer en Él y tienen alguna idea sobre Él. Pero es una mentira diabólica y no conocen a Dios. Entonces hay algo peor y es que hay quienes odian a Dios sin saberlo. Personas que incluso en lo público hablan positivamente de Dios. ¿Sí las has escuchado? Y siempre están usando por ahí la frase Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Refiriéndose a Dios, pero lo odian. ¿Por qué digo que lo odian? Porque odian su ley, porque odian sus normas morales, porque odian las escrituras, porque odian la justicia y se sienten cómodos con el pecado y la iniquidad. Por eso lo odian. De ahí que hay gente que dice que ama a Dios, que es cristiana y vive una vida de pecado e inmoralidad. Terrible. Y la explicación para eso es que ese tipo de personas se ha inventado un Dios con minúscula acá. Ese tipo de personas se ha inventado un Dios que tolera su maldad, que le tolera su iniquidad, que le dice así está bien, siga así. Se ha inventado ese Dios porque ese Dios no existe. No es el Dios de la Biblia. Cuando se presente ante el Dios verdadero que confronta su pecado como pecado, el odio que siente hacia Dios se volverá contra Jesús. Pero usted solo puede conocer a Dios conociendo a Cristo. Él es el único camino a Dios. Nadie viene al Padre sino por Él. Usted no puede conocer a Dios a menos que venga a Cristo. Y no puede venir a Cristo y confesarlo como Señor a menos que el Espíritu Santo lo capacite para hacerlo. Eso es un milagro divino. Eso es algo que nadie puede producir. Alguien dirá aquí, ¿y qué puedo hacer al respecto? Bueno, clame a Dios para que sea misericordioso y le dé vida. Pues usted nació rebelde. Usted nació hostil, enemigo y no conoce a Dios. Usted está alejado de Dios con una mente hostil.
Y no solo está alejado de Dios y no lo conoce, sino que lo odia. Puede que usted ame a un Dios de su propia creación. Un Dios que lo tolera tal como usted es. Por eso es que usted escucha en algunas partes decir erróneamente, Dios me acepta como soy. No, eso es una herejía. Ese no es el verdadero Dios. Así que aquí tenemos un mundo y una nación de personas que ha conocido la historia del Señor Jesucristo, que han escuchado el Evangelio y los vio en días pasados celebrando Semana de Pasión. Y sin embargo existe un rechazo masivo a Jesucristo. Y ese es el pecado más grave que jamás cometerá un ser humano. Por eso existe la profecía de nuestro Salvador. Así como el mundo odia a Dios, lo odia a Él y nos odia a nosotros, porque le pertenecemos. Y todo ese odio es inexcusable. Es inexcusable odiar a Dios. Es inexcusable odiar a Cristo, pero lo hicieron y lo siguen haciendo. Esto es abrumador. Entonces, no solo van a matar a Cristo, sino que también nos matarán a nosotros y nos odiarán. Pero hay una última razón. Pues hay una afirmación más que Jesús hace muy importante. Está el hecho de que nos odian porque no somos del mundo, nos odian porque odian a nuestro Señor, nos odian porque no conocen a Dios. Y en cuarto lugar, es que el mundo odia al creyente para que se cumpla la Escritura. Verso 25, ahí está, ¿verdad? Claro. Y no solo esta Escritura. Han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Porque el Salmo 69:4 dice, me odiaron sin causa. ¿No lo había leído? Bueno, ahí está. Y el Salmo 69 es un salmo mesiánico. Es un salmo que anticipa la venida del Mesías. Por ello, muchos aspectos del Salmo 19 sobre Cristo se mencionan en todo el Nuevo Testamento. Pero el Salmo 69:4 dice lo siguiente: el Mesías, los que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Los que quieren destruirme son poderosos, pues son mis enemigos injustos. Por tanto, Dios anticipó el odio. Dios anticipó que odiarían a su hijo. Dios anticipó que lo matarían. Y eso era parte de su plan redentor. Matar a Cristo estaba en el plan de Dios. Odiar a Cristo fue profetizado, específicamente en Isaías 53 y en el Salmo 22. Entonces, lo que el Señor Jesús les está queriendo decir en esta última parte a los apóstoles es que este no es el fin del plan, sino que este es el plan. Que me odien sin causa. Ese es el plan. Así era necesario que lo odiaran, que lo crucificaran, que llevara en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. No obstante, estoy seguro que ahí los discípulos se miraron unos a otros y se preguntaban, ¿cómo sobreviviremos a esto? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a cumplir la promesa de ir y dar fruto que permanezca eternamente? ¿Cómo vamos a ser usados? ¿Cómo vencerán la persecución? ¿Cómo vencerán el odio? Bueno, en los dos versos siguientes está la respuesta. ¿La vio? Lo harán por el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo harán por el poder del Espíritu Santo. Y así por el poder del Espíritu Santo, es que los creyentes han salido al mundo desde aquellos primeros apóstoles y literalmente han transformado el mundo. ¿Lo ha visto? Y el Evangelio se ha extendido por todo el mundo. Claro, la persecución existe y siempre estará presente. Claro, el odio siempre estará presente. Pero también lo estará el poder del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios de congregar a su iglesia. Amén. Oremos. Entonces, le invito a que oremos.
ahora, en este momento, y que le demos gracias al Señor.